excepción que pone de manifiesto que diversos personajes podrían haber cometido fraude fiscal a través de sociedades opacas gestionadas en el país centroamericano. La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, el futbolista del Barça Leo Messi o el director de cine Pedro Almodóvar son algunos de los nombres que aparecen en los papeles de Panamá junto a varios miembros de la familia Domecq, los presidentes de Rusia y de Argentina Vladimir Putin y Mauricio Macri, el rey de Arabia Saudí o el actor Jackie Chan. Ha sido el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el que ha coordinado el trabajo de 370 reporteros de 76 países durante todo un año para analizar más de 11 millones y medio de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. El bufete está considerado uno de los mayores registradores mundiales de sociedades offshore en paraísos fiscales. La Hacienda española está investigando esos datos, ya que si bien tener dinero en paraísos fiscales no es delito, sí lo es no tributar por él. Lo que resulta curioso es cómo es posible robar documentos internos de un despacho y convertirlos en material periodístico que apunta a muchos nombres antes de comprobar si han cometido o no algún delito. Nos ocuparemos de este asunto y prestaremos atención al dato del paro de marzo, que ha descendido en 58.216 personas gracias a las contrataciones de Semana Santa. Y las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido en 138.086 personas. Datos buenos, aunque la actual situación económica en España sigue despertando recelos. El índice de confianza del consumidor que elabora el CIS pone de manifiesto que el optimismo por la recuperación económica se desinfla desde las pasadas elecciones del 20 de diciembre. La incertidumbre política genera desconfianza económica. Y mientras siguen las negociaciones para buscar un acuerdo que permita formar gobierno y va ganando fuerza la posibilidad de que haya que repetir elecciones el 26 de junio. Tanto la encuesta de La Razón como la del Mundo vaticinan crecimiento para PP y Ciudadanos, que juntos podrían alcanzar y hasta superar la mayoría absoluta. Todos coinciden en que el PSOE seguiría igual o con ligeras pérdidas de voto y que el desplome sería para Podemos. Y muy comentada la entrevista de Mariano Rajoy este fin de semana en La Sexta, en la que respecto al SMS a Bárcenas dijo que a veces se cometen errores. El presidente se muestra confiado, mientras en su partido crece la contestación interna. Según el Confidencial Digital, son varias las corrientes que piden regeneración. El Foro Pensamiento y Desarrollo está preparando incluso una demanda contra la formación para exigir la celebración de un congreso que, según los estatutos, debería haber tenido lugar hace ya un año y medio. La Red Florida Blanca pide recuperar las ideas del PP. Hablan las bases, exige más contundencia contra la corrupción y la iniciativa Regeneración apuesta por limitar los mandatos. En fin, queremos conocer su opinión acerca de los asuntos que hoy les proponemos. No dejen de mandarnos sus mensajes. Rocío Manzaque les explica cómo pueden hacerlo. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues efectivamente hoy les presentamos una nueva manera de contactar con nosotros vía WhatsApp. Y es que para ello solo tienen que agregar en sus agendas, en sus números, en sus teléfonos móviles, el número que ven en pantalla, el 670 03 45 43. Acto seguido abren la aplicación WhatsApp y nos escriben sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para verlas a lo largo de la noche en la parte inferior de sus pantallas. Recuerden, les recomendamos que agreguen este número de teléfono en sus teléfonos móviles para hacerlo todo mucho más sencillo. Si tienen Twitter, también les recomendamos que nos escriban un mensaje a través de nuestra cuenta @gato_directo o a través del hashtag #elgatoalagua. Y si todo esto no les convence, también les queda la opción de votar en nuestro gatómetro de hoy, porque hoy les preguntamos si es lícita la existencia de paraísos fiscales. Si les parece bien, si creen que es lícita, solo tienen que llamarnos al 905 810 811 y si no les parece lícito, al 905 810 812. Tienen múltiples opciones, así que anímense a participar. Esperamos sus mensajes. A partir de hoy, ya lo saben, opción también de hacerlo a través de WhatsApp, de tal manera que iremos mostrando en pantalla los que nos vayan enviando. Así los podremos incorporar a las opiniones de nuestros contertulios. Esta noche, en la mesa de analistas del Gato, nos acompañan Domingo Bello. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Kiko Méndez Monasterio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Javier, gracias. Santiago Bascal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, fuera autonomías, Javier. Bueno, bien, pues fuera autonomías. Empezamos fuertes, ¿eh? Pues yo creo que hay que decir las cosas. Muchas veces que se hayan dicho hay que repetirlas. Y más pronto que tarde, por lo que veo. Exactamente. Solo empezar. Y Mario Conde, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Pues hechas las presentaciones, antes de entrar en materia, recordarles que Dúchate.es es una empresa especializada en las reformas de baño ultra rápidas con 35 años de experiencia. En un solo día, Dúchate.es cambia su peligrosa bañera por una práctica ducha. Y si lo que quiere es una reforma completa de su baño, olvídese de las interminables obras. Con Dúchate.es, su baño nuevo en 5 días, ejecutado por profesionales en un tiempo récord y a su medida. En su exposición de 500 metros cuadrados encontrará una amplia variedad de
artículos de diseño, duchas, mamparas, complementos para el baño, artículos de seguridad, todo tipo de grifería, así como azulejos de gran calidad. Si quiere reformar su baño o si le preocupa la seguridad de su familia, llame a Duchate.es, una empresa líder en reformas de baño e instalación de elementos de seguridad para usted y para los suyos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Del 1 al 23 de abril ven a la Gran Feria de la Alimentación, un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida, solo en el supermercado del Corte Inglés. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Soy Manolo Tena, un saludo para Trending Music. ¿Okay? Trending Music, este sábado a las 9:30 y domingo a las 9 en Intereconomía Televisión. Vuelve la música a la televisión. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusulas suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominio. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. ¿Te interesa aprender a invertir en bolsa? Tu solución es XTB. XTB es un broker regulado. Ofrece a los inversores el mejor acceso al mercado a través de una plataforma sencilla de utilizar y con la mejor formación del sector. Aprende a invertir por ti mismo en bolsa junto a profesionales de primer nivel, como por ejemplo Pablo Gil, exdirector de análisis técnico de Banco Santander, con más de 27 años de experiencia en el mercado. Conoce las estrategias desarrolladas por el equipo de XTB o, si lo prefieres, consulta su servicio de carteras de inversión modelo. Visita xtb.es y prueba sin compromiso una cuenta demo tanto si te inicias en los mercados como si ya eres un inversor con experiencia, porque XTB es más que un broker online. Y entramos ya en materia. La verdad es que tenemos hoy buenos datos del paro relativos al mes de marzo. El desempleo descendió el pasado mes en 58.216 personas, un 1,4%, hasta los 4.094.770. Los días festivos en torno a la Semana Santa son el pistoletazo de salida de la buena época para el empleo en el mercado laboral español, siempre pendiente de las temporadas turísticas, agrícolas o del buen tiempo. La Seguridad Social ganó en marzo una media de 138.086 afiliados respecto al mes anterior, lo que sitúa al número de ocupados en 17.305.798 cotizantes. Marzo es un mes en el que tradicionalmente sube la afiliación, con solo una excepción registrada en el peor año de las crisis, en el año 2009. ¿Qué valoración podemos hacer, Domingo, de estos primeros datos del desempleo? En principio, bueno. Sí, en principio yo creo que los datos siempre numéricos de descenso, o por lo menos en todas estas comparaciones que se hacen, son siempre un dato que cualquier persona las tiene que valorar en términos positivos, teniendo en cuenta que detrás de los números hay personas que están pasando el desempleo involuntario, que es una de las mayores lacras sociales que todavía tenéis en cifras que son ciertamente difícilmente asumibles en una sociedad moderna, evolucionada, etcétera. Hay, como sabéis, varios tipos de paro: el paro cíclico, el estructural, el paro que afecta a territorios en concreto, etcétera. Y bueno, las cifras como tal
general, Javier, yo creo que pues dan un aldabonazo positivo y que esperemos, que todavía queda mucho camino por recorrer, que se siga en esa senda. Mario, ¿qué impresión te da? Bien, lo que dice Domingo, lo que pasa es que España es un país con el récord de paro en Europa. Al día de hoy estamos en 4 millones de personas, que es una cifra disparatada. Supuestamente llevamos 2 años de recuperación y con tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto, y lo único que hemos hecho es amortiguar un poco el paro, porque cuando llevas 2 años de recuperación y sigues con 4 millones, la situación es algo más que preocupante. Y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿qué pasa en la economía española? ¿Por qué tenemos un paro estructuralmente tan alto? ¿Por qué no somos capaces de bajar el 50% del paro juvenil, y eso que hay muchos jóvenes que se han ido fuera de España? Pues porque el modelo productivo, mientras no lo modifiquen, el modelo productivo, pues este dato, claro que es bueno, hombre, ¿cómo no va a ser bueno que se haya reducido en 50 y tantas mil personas? Pero es coyuntural, no es estructural, es un caso de coyuntura. Pasa en todos los momentos de las Semanas Santas, que por cierto, según he podido ver, que lo he visto muy deprisa, es menos crecimiento en este año que el del año pasado, que el que correspondió al año pasado. Es decir, la economía española tiene un problema muy serio, y es que como el modelo productivo se hizo en base al sistema financiero y a la especulación, y el sistema financiero lo que está es degradando constantemente empleo. Fíjate lo que acaba de decir el Banco de Santander, y además os digo una cosa: esa degradación de empleo del sistema financiero español va a continuar. Porque, en primer lugar, se empeñaron en el modelo de fusiones, y la fusión destruye empleo por definición, como es natural. Pero es que además en el sistema financiero no hay una reflexión hacia dónde va. Si nosotros tenemos un peso enorme del sistema financiero que va a destruir empleo, si el modelo productivo de la industria no está nada claro, y si el modelo turístico es coyuntural, se entiende que tengamos 4 millones, y lo que no se entiende es cómo no cambiamos en una dirección determinada. Santiago. Bueno, pues yo coincido bastante con lo que se ha dicho. Efectivamente son unos datos muy positivos, pero la estacionalidad de los mismos es verdaderamente preocupante. Sigue habiendo un paro estructural gigantesco en España, asociado en gran medida a nuestro modelo productivo, pero también a la estructura del Estado, a los costes que la estructura del Estado conlleva. Es decir, aquí se ha visto cómo ha disminuido algo el paro, cómo se ha mantenido el crecimiento económico algo más elevado durante los pasados años. Sin embargo, el déficit ha aumentado, más de lo que nos habían dicho, y la deuda está aumentando. Cuando digo que el déficit ha aumentado es que hay déficit. No ha aumentado, efectivamente, hay menos déficit que el año anterior, pero siguen siendo unos datos alarmantes, teniendo en cuenta que lo que necesitamos es un superávit para ir disminuyendo la deuda. Un déficit que, según el Gobierno, es en gran parte culpa de las comunidades autónomas. Bueno, a eso iba. Y como el problema es estructural, yo vuelvo a decir lo mismo que decía al principio: fuera autonomías. España necesita una gran reforma estructural del sector público, y necesita también que desde el sector público se anime a emprender. Es que tenemos que cambiar el modo de... El modo de estar en la vida, probablemente los españoles. Es decir, la idea, el otro día lo decía Antonio Banderas en un programa de televisión. Aquí parece que todo el mundo quiere ser funcionario, que todo el mundo quiere que le den un empleo, y probablemente a las futuras generaciones tenemos que transmitirles otras cosas. Pero para eso vamos a tener que ayudarles, disminuyendo el peso del sector público, que no significa lesionar los grandes servicios públicos como la sanidad y la educación. Al contrario, para poder mantenerlos vamos a tener que quitar el gasto político del Estado que está asociado a las autonomías. Y eso es lo que no se ha hecho y lo que no quiere hacer ninguno de los partidos políticos presentes en estos momentos en el Congreso. ¿Kiko? Pues sí, resumir lo que han dicho los tres intervinientes, estamos muy de acuerdo. El dato es positivo, sí, cómo no. Pero hay fallas estructurales que hacen insostenible esta situación social. Yo lo que me cuesta mucho creer es que nos vayamos a acostumbrar a que haya un nivel tan grande de personas que quieran trabajar y no pueden hacerlo, o que sigamos estando en la cabeza de toda Europa de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y además se ha multiplicado durante los años de la crisis más que en ningún país europeo. España ha sido la nación de Europa que más ha crecido en estos llamados ninis, ni estudian ni trabajan, más que cualquier otro país. Y está, no sé si es el tercero o el cuarto, entre Lituania, Eslovaquia y no sé si Grecia, ¿no? Esa estructura que falla, y para la que imagino que economistas y políticos y empresarios tendrían que dar soluciones y no conformarse con lo que hay, no vemos que exista. Y hay un punto que yo creo importante: el hecho de que haya gente
más gente hoy con trabajo, gracias a Dios, no significa que esa gente salga de su situación de precariedad y a veces de necesidad. Y eso es algo que no pasaba antes. Una persona con trabajo, mejor o peor, más o menos remunerado, más o menos agradable para lo que él quisiera, para su proyecto de vida, pero estaba sujeto a una serie de seguridades, a una protección social que ya no existe en España. Es decir, hay sueldos en España que no... sueldos aprobados, es decir, es que el salario mínimo en España es el que es. Y no quiero entrar en el debate de si es bueno que exista o no exista salario mínimo entre liberales y es que me da igual. El caso es que se paga hoy salarios a personas que no le garantizan la subsistencia. Es que eso es así. Entonces, decir que más gente entra en el mercado de trabajo, pero sigue existiendo un problema social porque hay gente que no tiene ni siquiera trabajando asegurado su proyecto de vida. A mí me parece una situación insostenible para la que veo, digo, muy poca o ninguna solución a lo grande desde los grandes políticos, los grandes empresarios, los grandes economistas. Sí, pero bueno, no podemos tampoco decir, para una vez que tenemos un dato más o menos favorable, optimista, etcétera, estar en esa actitud, como le dijo, por cierto, Mariano Rajoy a su entrevistador, ¿no? de Bangal, de todo negativo, todo viéndolo pues efectivamente de negro, ¿no? Es cierto todo lo que decís, hay que analizar después, estos son datos numéricos, hay que analizar por sectores, porque evidentemente además hay un tipo de paro o incluso, fíjate, de trabajo que no está ligado a la formación, sobre todo yo también que trabajo con jóvenes, jóvenes formados, que con esfuerzo de todo del Estado, con nuestros impuestos y también de las familias por llevar a cabo una formación y que después a lo mejor no encuentran, ni mucho menos, sobre todo en el primer trabajo, algo que tenga que ver con esa actividad formativa. Bueno, es cierto que todo lo que decís hay que analizarlo por sectores, por provincias, por tipo de trabajo, por tramos de edad, además en comparación pues con hace un año, hace 10 años, etcétera. Pero es que partíamos de una situación absolutamente asfixiante, es decir, y en todo caso yo creo que para una vez que el dato numérico no es tan negativo, pues os invitaría, ahora que no hay vino, pues por lo menos a que miréis un poco hacia el optimismo. Yo creo, Domingo, que partíamos de una situación asfixiante y estamos en una situación que sigue siendo asfixiante, porque cuando un país tiene 4 millones de parados, lo que no podemos es calificar a esta situación de otra manera más que así, es una situación dramática. Entonces, cuando nos dan una cifra de coyuntura de antes de ayer, por el de Semana Santa, los que pensamos tenemos la obligación de decir, señores, ¿esto cómo lo encajamos dentro de un modelo? Es decir, se han creado 53.000 empleos nuevos en Semana Santa. Pero hay comparativas con otras Semanas Santas. Pero ahora vamos a ver que el problema no son 53.000, el problema son 4 millones. Y al ser 4 millones, lo único que tenemos es que reflexionar cómo se crea empleo en España. Y tenemos el sector público y el sector privado. El sector público no crea empleo, o mejor dicho, el empleo que crea es artificial, porque como el Estado no produce, para que haya empleo en el sector privado, en el sector público tiene que haber riqueza en el sector privado, de traer esa riqueza para pagar los gastos del Estado. Por tanto, el empleo en el sector público en una medida es artificial. Vámonos al sector privado. En el sector privado tenemos el sector industrial, el financiero y el de servicios. El sector financiero en su conjunto crea o degenera empleo. Degenera empleo. El sector agrícola crea o mantiene como mucho el empleo. Como mucho mantiene el empleo y la gente no quiere ir a trabajar al sector agrícola. El sector servicios sí, pero con los datos A de coyuntura y B de un tipo o un modelo de relación laboral que es el que tienes que aceptar porque no te queda más remedio. Y nos vamos al sector industrial. Como consecuencia de la política de los últimos años de inflar, que no de engordar, como consecuencia de esa política, el sector industrial español hoy es bastante penoso. Tenemos que diferenciar entre A, las pequeñas y medianas empresas, y B, las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas han desaparecido 650.000. Tenemos un espíritu empresarial para crear de nuevo 650.000 empresas que generen empleo pequeñas o medianas. Ese es el ambiente, por el momento no lo veo. Estamos viendo que la gente lo que quiere es ir de nuevo a la seguridad del Estado, sin darse cuenta que mientras no haya empresarios que produzcan riqueza, en el Estado no se puede consumir, porque como no consumas papeles ya me contarás. Y las grandes empresas están generando empleo o están degenerando empleo. Están generando empleo, pero fuera de España, porque están expandiendo en otros sitios. Este es el cuadro macro. Y entonces la obligación de un gobernante no es decir, señores, 53.000 empleos nuevos en Semana Santa. La obligación es decir, este es mi cuadro,
¿Y cómo resuelvo el empleo? Porque lo que queremos es saber cómo se resuelven los 4 millones de paro estructural de la economía. No es todo el paro estructural, pero los 4 millones de parados hoy en la economía española, que sigue siendo una situación bastante asfixiante y que de momento, por muchas promesas que nos hacen todos los partidos políticos cuando llegan al poder, este cuadro yo no lo he visto reflejado con una nitidez absoluta de qué es lo que hay que hacer en cada uno de los puntos. Yo también vi la entrevista luego hablaremos de ello por lo visto, ¿no? De Jordi Évole al presidente del gobierno, y efectivamente el reproche que le hacía el presidente del gobierno es que solo veía lo malo de España, y España tiene cosas extraordinarias, cosas muy positivas, pero yo creo que en este caso no vale la comparativa con Jordi Évole que nos ha hecho Domingo Bello. Aquí lo que estamos tratando de hacer es alejarnos de un dato concreto que tenemos delante de las narices y desde lejos ver cuál es el panorama general. Claro. Y es verdad que ese dato concreto es estupendo y lo hemos reconocido todos, pero el panorama general es verdaderamente grave. Partíamos de una situación asfixiante con José Luis Rodríguez Zapatero. La herencia fue tremenda, incluso los datos del déficit que aparecieron después de irse Zapatero eran superiores a los que había reconocido. Le ha pasado lo mismo a este gobierno, pero es que hemos pasado del 70% de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto, un dato asfixiante, al 100% al final de la legislatura de Rajoy. Es decir, la situación es más asfixiante. Y perdona que te haga ese matiz, porque lo acabo de decir muy importante, pero simplemente un matiz, discúlpame, Santi. Sí. En pleno ejercicio de austeridad presupuestaria, lo que conseguimos es la elevación de la deuda pública. Ahora explícalo. Claro. Ahora puedes explicarlo. Yo no puedo explicarlo. Sobre todo los que les han dicho, usted se tiene que sacrificar por la austeridad. Me sacrifico por la austeridad. ¿Y usted qué dice? Yo subo la deuda pública. Pero ¿Usted me está tomando el pelo? Pero la culpa es de las autonomías. Perdona, Santi. Bueno, fuera... No. Lo que pasa es que es importante el dato. No, lo hacéis muy bien porque uno le da el pie al otro, como soy grande. Entonces Oye, yo le doy la mano. De extremidades inferiores no se habla. Era para suprimir las autonomías. Pero, Santi, como sabes, hay un marco constitucional que requiere, pues, para la reforma del título 8º de las autonomías, pues una amplia mayoría. Pero si de esta Constitución ya no queda más que girones. Yo no quería introducir ese debate, yo solo quería que quedara clara mi posición, pero efectivamente es muy complejo reformar el modelo de las autonomías. Me pongan a la extrema derecha o la extrema izquierda, están todos en contra. Ya veo que cuando vienes con ganas de polemizar, lo consigues. Bueno, algún día habrá que empezar. Yo sé que eso es muy complicado, pero algún día habrá que empezar y alguien tendrá que decirlo. O por lo menos racionalizar. Eso de racionalizar es una... No voy a decirlo. Es una flojería. Eso de racionalizar es lo que decía Soraya Sáenz de Santamaría antes de llegar al gobierno. ¿Y para qué ha servido? Para tener el 30% más de deuda pública, que ha llegado al 100%. No sirve para nada. Cuando hablas de racionalizar, al final no ahorras. Tienes que hablar de suprimir y quizá consigas racionalizar. No, sobre todo que, de verdad, que puede ser quitar autonomía o convertirse en un Estado federal. Si es que no es un planteamiento político decir que nos guste más uno u otro. Es decir, oye, es requerir a los responsables una solución política, un proyecto político de una España en común que sea capaz de salir de esta situación. Eso es lo que se requiere a los partidos. Y uno dirá, mira, yo saco por la izquierda, yo por la derecha, yo por el centro, yo por Europa, yo por Estados Unidos. Pero es que el decir, no, 50.000 más, está todo fenomenal. Y van a dejar ustedes esto así. Y luego se van a quejar cuando le lleguen 5 o 6 millones de votos a un partido revolucionario rupturista. Y se van a echar las manos a la cabeza. Sí, pero si no. Si ustedes echan y siguen empeñados en crear grandes oligarquías económicas y grandes oligarquías políticas, ya sean a nivel supranacional o a nivel comunidad autónoma, que asfixian al español, le quitan su libertad hasta una de las más básicas que puede ser la de informarse, porque no se va a poder informar bien de qué le está pasando y de por qué no encuentra un trabajo digno, remunerado dignamente. Es decir, oye, que no haya un proyecto político aparte de un rupturismo revolucionario, que diga, esto hay que cambiarlo todo, claro, pues seguirá creciendo ese rupturismo revolucionario, como es lógico y normal. Tú no puedes institucionalizar una situación social tan radicalmente injusta como la que se pretende. Y no es que se diga ahora con estos datos, es que algunos lo dijimos a este gobierno, señor Rajoy, desde el principio. Es decir, sí, usted va a salir de la crisis echando la carga a los españoles. Y no, ni a la clase política, ni a las grandes oligarquías financieras. A los responsables no. Lo van a sufrir y vamos a salir, sí, vamos a salir con más deuda, debiéndolo todo, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, destrozado el estado de bienestar y destrozado probablemente el proyecto común de una nación que necesita una cierta paz social para salir adelante y para construir un proyecto común. Es que
digo que no es por la izquierda ni por la derecha ni por el centro, pero que no exista ese planteamiento racionalmente, aquí sí racionalmente, me asombra, ¿no? Es que si porque existe en toda Europa, ¿eh? Porque si tú al modelo capitalista le dejas en manos de los que pretenden algunos, que defienden a la laissez-faire, laissez-passer, ya sabemos de sobra que ese modelo tiende a la concentración. Y la es como jugar al Monopoly. ¿Sabes que la Unión Soviética estaba prohibido el Monopoly? No. Sí, el juego del Monopoly estaba prohibido. Era un juego capitalista. Sí, pero yo nunca lo entendía. Digo, pero si jugar al Monopoly es la mejor demostración de que no puedes dejar a las manos invisibles absolutamente. Claro. Porque el juego Monopoly acaba cuando uno lo tiene todo. Y si juegas al final, uno lo tiene todo. Por eso decía un amigo mío que el monopolio es fatal, sobre lo que sea tuyo, que es estupendo. Bueno, claro. Pero el modelo tiende a la concentración inexorable. Y la concentración plantea problemas de poder. Eso se traduce en problemas de libertad, en problemas de convivencia, pero sobre todo en problemas de empleo. Porque la concentración, por definición, destruye empleo. El ejemplo más sintomático es el del sistema financiero español. El sistema financiero español, que donde antes existían 7 bancos, ahora existen básicamente 2 y medio, una cosa así. ¿Y qué ocurre? Que ¿Y cajas de ahorros? Y esas han desaparecido y eran el 50. Hemos limitado la competencia de tal manera que un empresario que se ve mal con el Santander y con el BBV lo tiene complicadito. O sea, complicadito. En segundo lugar, el proceso es de concentración de poder de una manera masiva. En la concentración de poder se traduce en concentración de publicidad. La concentración en publicidad se traduce en presión sobre los medios de comunicación. Se traduce en concentración en poder de crédito. Varios medios de comunicación también concentrados. Los partidos políticos necesitan dinero y por tal. Es decir, la concentración genera problemas de poder y de convivencia, pero al mismo tiempo destruye empleo. Entonces, una de dos, o tenemos un Estado eficiente, realmente eficiente, que controle un poco este proceso, o nos vamos a la ley de la selva. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, se me ha notado que no defiendo el laissez-faire, ¿verdad? Sí, se ha notado. Y dale molinillo con la concentración financiera, también se ha notado. Pero fíjate, es cierto todo lo que decís, pero hay que partir, sobre todo, de esa situación tan, que eso lo reconocías tú, Santi, también, quiere decir, tan desastrosa de la que está, y no se puede pasar del 0 al infinito en un solo tramo. Ahora bien, yo creo que para analizar en serio y con detalle en la situación del desempleo involuntario, hay que también verificar exactamente el distinto tipo, porque el paro no es exactamente igual, es decir, hay un paro que a veces es por sectores, Mario lo recordaba, y hay a veces... Ni el empleo, Domingo, ni el empleo. No, por eso digo, pero para analizar las causas del desempleo involuntario, del paro, hay que analizar también, efectivamente, después, para poder superarlos, qué medidas se pueden adoptar. Y, efectivamente, esto lo decía ya de la época de Mario de los años 60. De las anteriores épocas de Mario, que todavía está en época. Que a lo mejor alguno de aquí, incluido el moderador, ni siquiera había nacido. Luciano Lama, que era secretario general del Sindicato Comunista Italiano, decía que, bueno, pues cuando el sindicato tiene como principal finalidad intentar luchar contra el paro, tiene que supeditar toda su actividad a ese objetivo. Entonces, incluido la mejora de las condiciones laborales. Es decir, que es cierto todo lo que decís, que hay que tratar de buscar un empleo de calidad, un empleo además de duración, de estabilidad, que se extienda al mayor porcentaje posible de población. Pero lo primero que hay que hacer es intentar superar esos números absolutamente todavía. Pues de momento tenemos 4 millones de parados y 17.300.000 cotizantes. ¿Es propio para nuestro país? Bueno, ya saben, el desempleo es una de las preocupaciones del Grupo Intereconomía, como muchos otros aspectos que defendemos como modelo de sociedad. Abogamos por la libertad y eso seguiremos haciendo mientras ustedes quieran. Por eso también les pedimos su apoyo. Intereconomía da voz desde hace más de una década a los millones de españoles que buscan un medio de comunicación libre e independiente. A través de su televisión, su radio y sus medios digitales, el Grupo Intereconomía se ha alzado como un referente en la defensa de grandes valores como la familia tradicional, la vida del no nacido o la unidad de España. El Grupo Intereconomía da la batalla al independentismo catalán día tras día, con el convencimiento de que una España unida es mucho más fuerte. Un país con grandes retos y dificultades políticas y sociales que solo se superan dando voz a unas verdades que no tienen cabida en otros medios de comunicación. Es mi vida.
No me la quites. Su compromiso con la sociedad ha llevado al Grupo Intereconomía a liderar inolvidables movimientos ciudadanos a favor de la familia tradicional y contra la ley AIDO que el PP se comprometió a derogar. La campaña Orgullosos de ser de derechas fue la mayor declaración de los valores que el grupo defiende todos los días sin tapujos. Orgullosos de ser españoles. Orgullosos de nuestra cultura. Orgullosos la defensa de un modelo de sociedad que cree sobre todo en la libertad es una forma de vivir que se ha vuelto incómoda para quienes ostentan el poder, pero el Grupo Intereconomía no piensa renunciar a su compromiso con los españoles. Con su ayuda, defender las verdades más incómodas no será como predicar en el desierto. Solo con su apoyo seguirá existiendo una voz que hable claro cuando el resto calla. Y seguimos en clave económica, porque los españoles cada vez tienen peor percepción sobre la economía. El índice de confianza del consumidor, que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, pone de manifiesto que el optimismo por la recuperación económica se desinfla desde las pasadas elecciones del 20 de diciembre y tras que todavía, más de 100 días después, todavía no se ha formado gobierno. Este índice de confianza bajó 2,6 puntos en marzo en su tercer descenso encadenado para situarse al mismo nivel que a finales de 2014. Parece evidente que la incertidumbre política es uno de los elementos que afecta a los consumidores, al igual que a los empresarios y a los inversores. Vamos a mirar esta situación de una manera positiva. ¿Qué pueden hacer los inversores en momentos de mercado complicados como los actuales? Nos acompaña Javier Urones, él es analista de mercados de XTB. Señor Urones, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos, desde XTB, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué tipo de personas van dirigidos? Pues bueno, básicamente nuestra función es como agencia de inversión, tratar de acercar los mercados a prácticamente la totalidad de los inversores. Para ello pues ponemos a su disposición pues, las mejores herramientas a la hora de invertir, tanto desde el punto de vista de plataformas como de informes de inversión. Y buscamos eso, que tanto aquella persona que se dedica a comprar más, pues Telefónica o Banco Santander, o aquel que va buscando movimientos muy concretos, por ejemplo en un mercado como el del petróleo, pues encuentre su sitio en XTB y desde luego se sienta muy a gusto a la hora de invertir. Pero ¿cuál podemos decir que es el valor añadido que ofrece XTB? ¿Cuál es el elemento diferencial con respecto a otros brokers? Pues fíjate, Javier, nosotros nos hemos dado cuenta en estos años que hemos estado aquí, sobre todo operando en España, que de nada sirve ofrecer una muy buena plataforma, ofrecer buenas tarifas y dejar en este sentido pues al inversor que trate de buscarse la vía en los mercados, porque como lo habrán visto todos los inversores en estos 2 últimos años en Bolsa Española, realmente puede ser un sitio que si todos no vamos de la mano, es realmente complicado tratar de sacar rentabilidad de todo ello. Entonces, precisamente buscamos eso, dar un servicio pues, mucho más personalizado. Es cierto que hay quizás algunas agencias de inversión o incluso entidades financieras que abogan más por un mismo producto para cada perfil. Nosotros no, tratamos de buscar que cada cliente tenga su sitio en XTB, ya digo, desde aquel que va buscando cómo invertir y cómo aprender a tratar de sacar rentabilidad a los mercados, como aquel que desde luego lleva ya décadas invirtiendo y busca un apoyo más en la hora de informes de inversión. Ya digo, tratamos de buscar un poco que todos ellos busquen su sitio en XTB y yo creo que lo encuentran. Cuando uno escucha la palabra broker se imagina a los grandes tiburones financieros, pero hay muchas personas que quieren cuidar sus ahorros, tratar de invertirlos lo mejor posible. Cuando uno de estos novatos, con perdón, acude a XTB, ¿por dónde le recomendáis empezar? Pues bueno, fundamentalmente por la formación, es decir, los mercados van a estar ahí la semana que viene, el mes que viene o el año que viene, no hay ninguna prisa. Lo que hay que tener muy claro es que los pasos que se den han de ser pasos firmes, hay que tener todo muy clarito y desde luego saber qué es lo que se está haciendo. Esto lo que va a hacer, sin lugar a dudas, es evitarnos muchos disgustos en el futuro y desde luego muchísimo tratar de mejorar nuestros resultados a la hora de invertir. Y los que ya invierten, los que ya tienen una cierta experiencia y manejan determinados volúmenes, ¿qué es lo que les podéis aportar? Pues nosotros nos hemos encontrado con que lo que van buscando sobre todo es una segunda opinión, es decir, a la hora de tomar quizás ciertas decisiones de inversión, el hecho pues, de acudir al mercado de una forma pues algo más solitaria, desde una plataforma o poniendo una orden a través del teléfono, eso quizás es algo más frío, el hecho de poderles ofrecer una valoración de bien sus ideas de inversión o bien ofrecerles quizás otras nuevas que no se habían planteado, lo que acaba repercutiendo es que esos clientes estadísticamente pues lo hacen mejor y obtienen por tanto mejores resultados. Hablemos de momentos difíciles como los actuales, un momento de alta volatilidad, mucha incertidumbre. ¿Qué tipo de consejos se le puede dar al inversor en momentos tan difíciles, sobre todo de saber lo que va a pasar en un futuro inmediato? Pues desde luego que tenga la cabeza muy fría y que sepa abstraerse de lo que es la propia vorágine a veces que tiene el mercado, que parece que atrae todo,
Y bueno, nosotros también nos gusta poner un poco desde XTB nuestro granito de arena en el área de educativa, porque creemos que un cliente, desde luego, que cuente con una formación mucho más adecuada, va a tratar de tener resultados, pues lógicamente mejores. Y de hecho hemos redactado hace muy poquito un manual de inversión para mercados bajistas que está disponible en nuestra página web, en www.xtb.es, que busca un poco eso, es decir, dar soluciones tanto para aquel que tiene su cartera de acciones y busca pues tratar de reducir las pérdidas en momentos como los actuales, en los que el mercado pues empieza a moverse a la baja, como desde luego aquel que quiera aprender, cómo no, a también sacar rendimiento de estas caídas y obtener una rentabilidad de todo ello. Hablábamos hace un momento del índice de confianza del consumidor según las estadísticas del CIS. Me imagino que el índice de confianza del inversor también está muy retraído en momentos como este. El hecho de que hayan pasado ya más de 100 días desde las elecciones y que todavía no tengamos gobierno, ¿genera una situación de incertidumbre que afecta a los inversores? Pues fíjate, si nos fijamos justamente en los rendimientos, diríamos que realmente el IBEX 35 no se ha comportado peor que otros índices en Europa. Lo que sí que es cierto es que pensamos que puede estar quizás pasando factura a la economía real, no tanto por las caídas propiamente dichas de la bolsa, sino por un freno a la inversión, que quizás no lo estamos viendo a día de hoy, pero puede que en los próximos trimestres nos encontremos con él. ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos a corto plazo en España en este momento? Pues hay buenas y malas noticias. Las buenas es que pensamos que va a haber movimientos de interés, lo malo es que pensamos que este 2016 se parece mucho al final del año 2015, fue un periodo algo complicado. Por eso ya digo, buscamos sobre todo al inversor ofrecerle las máximas herramientas para que puedan optimizar su inversión, tanto desde el punto de vista de cuidar su patrimonio como para sacar rentabilidad de las caídas, y si quieren buscar algo interesante, desde luego abrir también un poco el abanico. ¿Por qué no abrirnos a ideas como por ejemplo el oro dentro del mercado de materias primas, que acumula una revalorización interesante y que sin lugar a dudas pues está ahí, está operable para todo aquel que así lo quiere hacer? La inversión no es una ciencia exacta, por muchas herramientas que se tengan al alcance, y me imagino que mucha gente es temerosa cada vez que oye la palabra invertir. ¿De qué manera se les puede tranquilizar respecto a que es una forma de mover sus ahorros y de buscar rentabilidad? Pues bueno, lo tienen que ver ellos, es decir, tampoco vamos a tratar de meter a todo el mundo dentro del mismo perfil, porque ya decía antes, es decir, nosotros nos hemos encontrado que no hay dos clientes iguales, entonces tienes que saber adecuar cada tipo de oferta a cada cliente que te vas encontrando. Y por tanto lo que hay que tratar de ofrecer es precisamente eso. Aquel que es más conservador pues quizás tenga que poner su vista no en este año sino ya en los años venideros y tratar de formar pues una cartera adecuada de inversión, y aquel que eso sí, que vaya buscando pues algo más de movimiento y quiera aprovechar alguna idea de inversión, nosotros haremos el trabajo de filtrarles y tratarles de orientar para ver dónde nosotros pensamos que puede estar la rentabilidad en este 2016. Los tiempos son malos, pero tratando de ser optimistas, ¿se salen las sociedades siempre más reforzadas de las crisis? Pues nosotros queremos creer que sí, ¿vale? Es decir, que pensamos que no, las sociedades aprenden y que por mucho que a veces parezca que no, tratamos de no cometer dos veces los mismos errores o incluso tres a veces, y pensamos que en este sentido pues nosotros desde el punto de vista económico tenemos una muy buena coyuntura para los próximos años, pero sí, indudablemente yo creo que lo que tenemos ahora mismo es muy poquito margen de equivocación. O sea que al final nos quedamos con el optimismo ante los tiempos que vienen. Nos quedamos con el optimismo, desde luego. Javier Hurones, analista de mercados de XTB, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Dato esta noche. Un placer. Modo de cuidar sus inversiones, ya lo ven, a través de XTB. Momento de saber lo que nos están diciendo. Rocío, cuéntanos. Pues Javier, además de los muchísimos mensajes que hemos estado recibiendo, también vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Noemí comenta que la confianza baja porque algunas de las propuestas que hacen partidos como Podemos dan miedo. Y siguiendo este hilo, Ramón opina que antes que un mal gobierno, mejor repetir elecciones por el bien del país. A ver si el personal se ha enterado de quién es cada uno. Victoria está de acuerdo con lo que decía Santiago Abascal, de que estamos al 100% de deuda con Rajoy y eso es un problema a la vista. Rosa dice, necesitamos un gobierno estable que establezca medidas profundas para paliar una situación que, si bien ha mejorado, sigue siendo dramática. Y Luis concluye que haya 4 millones de parados aún, no creo que sea motivo para celebrarlo. La plataforma máslibres.org lleva años defendiendo la libertad religiosa y desde el año pasado asistiendo a los cristianos perseguidos que se han refugiado en la diócesis de Kirkuk, en Irak. Estos refugiados viven en una situación muy precaria y necesitan cosas muy básicas como agua, mantas y comida. Ahora tú puedes ayudarles si envías un SMS con la palabra ayuda al 28040. Estarás colaborando, por ejemplo, con la compra de medicinas para el dispensario de San José que atiende a los cristianos de los campamentos vecinos. Ya lo sabes,
Express. Envía ahora la palabra ayuda al 28040 y recibirás de forma gratuita un DVD con el documental Así viven los cristianos perseguidos. Pero sobre todo estarás colaborando para mejorar la vida de miles de personas cuya única culpa ha sido creer en Cristo. Muchas gracias de su parte. Del 1 al 23 de abril ven a la Gran Feria de la Alimentación, un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida, solo en el supermercado del Corte Inglés. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche, ¿estás seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Este mes, en Entrevinos por la tienda en casa, viajamos a La Rioja para presentarte una oferta exclusiva. 6 botellas Hacienda López de Haro Reserva 2010, selección de la familia. Solo en rebajas con más de un 46% de descuento, por 39 euros. Un vino de edición limitada de 120 barricas seleccionadas personalmente por el enólogo Raúl Hacha, tras un periodo de 20 meses de crianza. Está elaborado con uvas Tempranillo y Graciano de una cosecha excelente. El resultado es estructura, frescura, equilibrio, un vino redondo y excepcional. Llámanos y pide Hacienda López de Haro Reserva 2010, selección de la familia, en esta oferta de Entrevinos. 6 botellas por solo 39 euros. Además, te llevarás de regalo 6 copas de vino. Y por un poco más, podrás conseguir un sacacorchos eléctrico. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En 1989 nos propusimos poner los mercados financieros al alcance de todos los traders. Han cambiado muchas cosas, pero seguimos con el mismo compromiso. Queremos ofrecerle herramientas de nueva generación para su trading. Y el resultado es una plataforma única, a su medida. No todos los traders son iguales, por eso no nos parecemos a otros brokers. Next Generation, creada por y para traders. Opere con CMC Markets. Visite cmcmarkets.es. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. La verdad es que con tantas malas posturas y el desgaste acumulado, ¿quién no tiene alguna parte del cuerpo dolorida a estas horas de la noche? Pues les voy a contar algo que les va a interesar. Se acabaron los dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis o fibromialgia. 2 aplicaciones diarias de este gel en la zona dolorida y adiós a esos dolores tan molestos. Así que no sigan sufriendo y llamen al teléfono que aparece en pantalla, 913918989, y a vivir sin dolor. Su precio es de 49 euros, pero nuestros amigos de Biosalud Natura tienen un regalo para los seguidores del Gato al Agua. Las 50 primeras personas que llamen ahora al 913918989 recibirán en su domicilio este fantástico gel analgésico totalmente gratis y además recibirán también este juego de plantillas de Viscogel para mejorar la circulación sanguínea. Así que no dejen escapar esta oportunidad. Los 50 primeros en llamar en estos momentos al 913918989 reciben gratis su gel y sus plantillas para decirle adiós al dolor.
Y nosotros seguimos con los temas que nos ocupan esta noche en El Gato. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias con respecto a los llamados papeles de Panamá, una relación de hasta 1.200 empresas opacas ubicadas en paraísos fiscales, entre las cuales podemos encontrar nombres tan llamativos como el de Pilar de Borbón, el del futbolista Leo Messi o el del director de cine Pedro Almodóvar. Caras muy conocidas como la de Pilar de Borbón, tía de Felipe VI, presidenta de la Sociedad Panameña Delantera Financiera. Creó esta empresa en agosto de 1974 cuando su hermano Juan Carlos tomaba las riendas del Estado y justamente se disolvió 5 días después de esta imagen, la toma de posesión de Felipe VI. ¿Casualidad? Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, los señalados en el mundo del cine, gestionaron como apoderados la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en Islas Vírgenes, activa desde 1991 al 94, que casualmente coincide con los mayores éxitos de taquilla del director español. El fútbol también tiene a su particular protagonista, el jugador del Barcelona, Leo Messi, y su padre, accionistas de la sociedad Megastar Enterprises, aún activa. Adquirieron esta empresa horas después de que Hacienda le imputara precisamente por evadir 4 millones en impuestos, ocultando sus ingresos en una red societaria. Y más fútbol. La Real Sociedad utilizó sociedades opacas y cuentas en paraísos fiscales para pagar a sus mejores futbolistas, al menos entre 2000 y 2008. En el mundo empresarial, Micaela Domenech, mujer del comisario europeo Miguel Arias Cañete, y 11 miembros de su familia aparecen como autorizados en Rinconada Investments desde 2005 y hasta 2010. Una filtración que salpica a otros 140 líderes políticos internacionales como Putin o el primer ministro de Islandia, al que se le preguntó por sorpresa durante una entrevista en la televisión pública sueca. Le preguntaron por la sociedad Pantalla, que figura en los documentos filtrados y que el político formó junto a su esposa. Del desconcierto inicial, el primer ministro pasa a sentirse molesto con el periodista, hasta que se levanta, como ven, y abandona la sala, dando la entrevista por concluida. Estos son los resultados de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, formado por 370 periodistas de 78 países. La publicación de estos papeles de Panamá ha disparado todas las alarmas. Aquí en España, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que se van a investigar todos estos nombres, cotejándolos con otras informaciones, y que en caso de que se descubra algún indicio de delito, se actuará de manera inmediata. La información que hemos conocido es una información relevante, como lo fue en su momento la lista Falciani. Son informaciones relevantes porque tienen nombres y apellidos, y esos nombres y apellidos, pues lo primero que se hace es constatar si ya están regularizados en la agencia tributaria. Si no lo están, se actúa contra ellos. La verdad es que toda esta información ha sido publicada por un consorcio de periodistas de investigación a partir de una filtración. Nos preguntamos, ¿tan fácil es robar documentación de un despacho de abogados en Panamá? ¿Alguien ha tenido interés en filtrarla? El caso es que ya está sobre la mesa y a partir de ahora habrá que ver si hay o no delito más allá de estas cuentas y de estas sociedades. Kiko, ¿qué noticias tenemos al respecto? Pues a la espera, de momento, hombre, sí, quizás subrayar que la familia Messi ha desmentido completamente, dice que el que aparezca su nombre es una manipulación de determinados correos y tal, pero bueno, que ha desmentido absolutamente cualquier tipo de contacto, de implicación en esta empresa. Se la atribuye a los gestores anteriores suyos, y ha puesto en marcha además al despacho de abogados a Cuatro Casas para seguir muy de cerca las informaciones que se den sobre el tema y amenazando con querellarse con quien diga que ha cometido cualquier tipo de fraude fiscal. Eso lo ha dicho también, eso lo ha dicho Messi. Incluso los Almodóvar y también... Sí, no, pero Messi ha negado cualquier relación. No es que ha dicho, he tenido esto, pero estaba declarado y tal. No, ha negado cualquier relación con este bufete. Está la firma, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, y voy a hacer un poco de como Mario, que Mario es el que más información tiene sobre este tipo de sociedades. Mario incluso ha sido elegante citando el caso de la sentencia de Agencia Trust, ¿no? Me parece que hablas de
de mala fe o de ignorancia, incluso podías haber sido más duro, hablando incluso casi de dolo, ¿no? Porque yo creo que tú, Javier Algarra, comentabas cómo se ha podido, parece ser que es una especie de buitrón informático. Es que me sorprende enormemente, ¿no? Que se llama despacho, pero realmente se dedica a este tipo de operaciones que tampoco tienen mucha elaboración jurídica como tal, sino de intermediación. Parece ser que incluso había Kiko, ¿verdad?, una testaferro de 7.000 empresas, que además incluso vivía en Panamá, en una zona bastante humilde. Pero a lo que quería, Mario, creo que no me vas a desmentir, que como tal esto no es ilegal, ni mucho menos, es decir, son ventajas muchas veces tributarias. Lo ilegal es que efectivamente este tipo de empresas pues no paguen impuestos o porque sobre todo los bancos lo utilizaban. Son muchos servicios o posibilidades que dan, si están auditadas y pagan impuestos, pues no hay ninguna ilegalidad. Lo que sí es cierto es que el hecho de que sea opaco y que algunos de los nombres que aparezcan pues tengan una relevancia pública, pues efectivamente no casa bien, no tanto con la legalidad, porque además en muchas ocasiones estará prescrito, sino con la estética como tal, ¿no? A ver, Mario, ¿qué nos puedes Vamos a ver, es que sobre ese tema lo que hay es mucha demagogia, confusión, etcétera. Aquí es un paraíso fiscal. Y cinismo. Un paraíso fiscal es un Estado de la comunidad internacional soberano que dicta unas normas legales dentro de su territorio por cuya virtud aplica unos tipos impositivos y unas ventajas o un secreto bancario distintos a los que se aplican en el mundo occidental. Lo que ocurre es que la demagogia ha hecho que si un señor tiene una sociedad ubicada en un paraíso fiscal, ya automáticamente es un delincuente común, porque no se paran a pensar qué significa tener una sociedad en un paraíso fiscal. Por tanto, tener una sociedad en Panamá o en cualquier otro sitio no es en sí mismo un delito, y sino que nos vayamos a las cuentas, a las memorias de los bancos, y veremos que en las memorias de los bancos hay relacionadas un montón de empresas que están ubicadas en llamados paraísos fiscales. En la época de Banesto nosotros teníamos empresas ubicadas en paraísos fiscales, y concretamente cité el caso de Banesto Industrial Investment. Lo que pasa es que la ignorancia es tan absolutamente brutal que no saben que esas empresas están auditadas, B, que pertenecen a lo que se llama el perímetro de auditoría y de consolidación, C, que sus beneficios están controlados, D, que se declaran dentro de las cuentas del grupo, y F, que pagan impuestos. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que podríamos llamar la utilización ordinaria. ¿Y por qué existe? Caramba, pues ¿por qué utilizabas una sociedad para esta finalidad? Hombre, porque si hacías una emisión en el mercado internacional y en vez de canalizarla a través de una sociedad de Cuenca, la canalizabas a través de una sociedad de Jersey, pues entonces pagabas menos impuestos ab inicio. Luego los consolidabas dentro del banco y pagabas los mismos. El segundo asunto es que hay un cierto cinismo en el mundo occidental. De la misma manera que Inglaterra establece unos tipos impositivos altísimos, genera un Hong Kong con unos tipos impositivos bajísimos. Estados Unidos con Cayman Islands, Japón con Nauru, Europa con Liechtenstein. En definitiva, que los estados occidentales, al mismo tiempo que establecen unos sistemas impositivos que presionan sobre clase media, permiten la utilización de determinados paraísos fiscales a los que, por definición, solo tienen acceso las personas con un poder económico determinado. Y esto es cínico. Y eso es lo que permite que, por ejemplo, pues después de muchos gobiernos socialistas en Suecia, la concentración del poder en manos de pocas personas haya aumentado. ¿Por qué? Porque son personas que pueden utilizar mecanismos de ahorro tributario que no están al alcance de la clase media. Y esto sigue vigente hoy en día. Y por último, lo que hay es luego la posibilidad de que se utilicen empresas de estos paraísos con fines A, de ocultación de dinero, B, de utilización de dinero. Pero Panamá no es ningún ejemplo. Pues eso, yo he estado en Panamá, yo he conocido los despachos de Panamá, y tú vas al despacho de Panamá, que concretamente aquel hombre se llamaba Steven Salmon, que lo tenía situado encima, en el piso de encima de la Unión de Bank Suisse, para que la cosa fuera cómoda, para que no tuviera más que bajar un pisito. ¿Quiere usted cuántas empresas de estas quiere? Pues que 32, allí están enlataditas. ¿Y qué quiere usted? ¿Usted quiere figurar? No, no, no. ¿Y quién le ponemos? Y de repente pues te darás cuenta que estos señores del despacho pues aparecen como administradores de todas estas sociedades. Y a partir de ahí tú, como las acciones son al portador, te las llevas y haces con esta sociedad lo que quieras y estos señores te firman lo que te dé la gana. Entonces, el delito no consiste en tener una sociedad de Panamá. El delito consiste en utilizar una sociedad de Panamá para generar A, dinero negro, B, para no tributar, y C,
para guardarlo en tus bolsillos. Pero eso no solo es Panamá, eso es las Islas del Caimán, eso es las Islas del Canal, eso son Nauru, eso es Liechtenstein, porque si no es verdad que este señor existe un despacho allí en donde controlaba, pero ¿qué significa controlar? Sencillamente te cobran un fee por no hacer absolutamente nada, pero es que uno de los despachos, que no voy a citar, más famosos de Liechtenstein, con Picassos. No afiches, Picassos colgados en las paredes, gestionaba cientos de miles de fundaciones en un país que, por si no nos acordamos, es el único que queda en Europa con cosoberanía. Es decir, que el Parlamento y el príncipe. Y existe una opacidad total. Se utiliza para generar dinero. Por ejemplo, la mayoría de las empresas internacionales, en vez de hacer transacciones comerciales directas entre un país y otro, colocan uno intermedio, venden a un precio, venden a otro. Si ese precio y ese beneficio lo declaras en tu país, no pasa absolutamente nada, pero para eso no haces el negocio. Eso se queda ahí y sitúan dinero fuera del alcance. Mario, eso es impecable. Es que es así. Pero el tema de fondo, como sabes, y lo has puesto de manifiesto también, es el morbo de los nombres. Bueno, pero ahora vamos. Es decir, hay varias cosas aquí. Primero, Domingo, hay que entender de qué hablamos. Y para entender de qué hablamos, hay que hablar así. Segundo, luego de repente aparece doña Pilar de Borbón. No tengo la menor idea de a qué se dedica esa sociedad. Si es legal, si es ilegal, si ha hecho un ejercicio, no. Yo no me lo sé. Y por tanto, condenar a una persona desde el punto de vista jurídico por el hecho de tener una sociedad en Panamá o ser presidenta de una sociedad en Panamá o por firmar un documento es una barbaridad. Mario, pero habrá que saber de qué va. Claro, entrando al fondo del asunto, evidentemente, y lo has explicado muy bien, en la mayoría de las ocasiones no es ilegal, se paga. No, yo no he dicho la mayoría. Bueno, eso no lo he dicho, pero lo digo yo. Ah, bueno, eso pero sí. También es, bueno, pues como soy gallego y hay mayorías. Depende. Una mayoría relativa. Claro, relativa. En otra mayoría de sociedades, pues se dedican al blanqueo de dinero, a negocios del narcotráfico, etcétera. Y un poco pero fíjate, yo no citaba, yo no voy a poner ningún nombre, pero así como hay algunos, Javier Algarrantes decía, personajes, pues hay personajes conocidos, del mundo del deporte, del mundo de la cultura, además incluso algunos con ideología, pues que próxima a la izquierda, que dicen que hay que pagar muchos impuestos. Y espera que cuando salgan más nombres. Van a salir. Creo que hay bastantes más. Bueno, no. No podemos condenar a nadie sin saberlo. Pero Mario, pero sí que, sin embargo, la imagen, que también es importante. Claro, la condena social ya está. Claro, y sobre todo, claro, esto, es decir, la mujer del César, por supuesto, cógete hoy las redes sociales y verás lo que dicen sobre el tema de la infanta doña Pilar. El tema de la infanta doña Pilar, que ya está condenada sin motivo jurídico que yo conozca, eso significa que la monarquía es un desastre, que es una catástrofe, ya decía yo, y en un momento en donde el 30% de los españoles, según una encuesta de un medio de comunicación, le dan un 0 a la monarquía. Entonces, este tipo de condenas sociales hechas frívolamente y hechas sin conocimiento de causa son extremadamente peligrosas. Pero bueno, y además intolerables. ¿Tú has visto en la sentencia? Santiago, ¿qué ibas a apuntar? Bueno, yo creo que hay mucho más que una condena social, hay una condena fiscal. Hemos escuchado a Cristóbal Montoro. Todavía no. Sí, hemos escuchado a Cristóbal Montoro decir, no, ha dicho otra cosa. Se comprueba si aparece una noticia periodística, no policial, no hay una instrucción, no hay una investigación, una noticia periodística. Y entonces Cristóbal Montoro dice, se comprueba si están regularizados, es decir, si esa persona que dicen que tiene dinero en no sé dónde ha pagado, haberse declarado. Y si esa persona no aparece, entonces dice literalmente, se actuará contra ellos. Claro, bueno, si no aparece. Se actuará contra ellos, no, se comprobará, no, se actuará contra ellos directamente. Pero esto es la anécdota. Yo creo que antes Mario ha dado en la clave. Al final, las sociedades occidentales crean infiernos fiscales para sus clases trabajadoras y para sus clases medias y toleran paraísos fiscales para las oligarquías que pueden escapar. Si las oligarquías, ya no entro en los nombres, ¿no? Aunque alguno efectivamente es muy llamativo, teniendo en cuenta el perfil de izquierdas de Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Yo no he citado ningún nombre para evitar querellas. Yo lo cito porque está la noticia, nada más, ¿no? Pero alguno es muy llamativo. Entonces, esto es lo verdaderamente paradójico. Entonces, que hay personas que viven con lo justo, que dan empleo a otros pocos españoles, que son autónomos y que están padeciendo
una situación de asedio fiscal por parte del Estado y que ven como pues no tienen ninguna manera de librarse. Yo creo que esa es la clave de todo, ¿eh? Mira, yo cuando dejé la abogacía del Estado y empecé a conocer este mundo, me leí un libro que lo recomiendo porque a pesar de que está hecho en el año 1966, está hecho por un inspector de finanzas belga. Se llama, traducido al castellano, El fraude fiscal y sus sucedáneos. Entonces, que el fraude fiscal no es el ganar un dinero en tu país y no declararlo. Es decir, cómo está estructurado el mundo occidental mediante mecanismos a través de los cuales quienes tienen poder... Tú sabes que en Holanda, por ejemplo, se puede negociar el tipo impositivo con un inspector de Hacienda en una cosa que se llama tarrulín. No es que lo he hecho yo. O sea, me he sentado con un inspector de Hacienda y le digo, mire usted, yo voy a comprar una mercancía en tal país y lo voy a vender en España. Y va a ganar un dinero esta sociedad. Ah, qué bien. Y la vamos a poner en Holanda. ¿De quién es el dueño? Una sociedad de Curazao. Anda, de Curazao. Tú sabes que Curazao es una isla muy divertida y un licor estupendo, pero también es un paraíso fiscal que está admitido por el gobierno holandés. Y para inversiones en centros comerciales de Estados Unidos y por Estados Unidos. Entonces tú vas con... Sí, es que este es el cinismo del sistema... Pero... Perdona que termino, Domingo. Este es el cinismo del sistema occidental. Y tú le dices al inspector de Hacienda, como resulta que usted, como el Estado holandés, no me va a aportar casi nada, ¿cuánto le pago? ¿El 10% de la venta? No, el 5%. ¿Quedamos en el 7%? Eso no es ninguna broma. Eso está pasando. Entonces, los sistemas occidentales están siempre pensando en gravar sobre los impuestos sobre aquellos que no tienen ninguna posibilidad de eludirlos. Es decir, el que cobra un salario no tiene ninguna posibilidad. El que gestiona plusvalías de una manera muy directa. Ahora bien, cuando estamos hablando de grandes movimientos de capitales, cuando estamos hablando, evidentemente, la economía que se puede conseguir manejándote en el mundo occidental y los estados occidentales, todos. Sí, no, yo hasta el extremo de que cuando Romaní era su secretario de Hacienda, después de enterarme de esto, dije, España son unos pardillos, vamos a hacer de Canarias un paraíso fiscal, claro, porque si no estamos haciendo el ridículo. Inglaterra no tiene las Islas de Canal, Estados Unidos no tiene Cayman Islands sin Bahamas, los otros no tienen a Nauru, y Inglaterra no tiene a Hong Kong. Y Francia, me callo. Bueno, lo que tenía que hacer España, Mario, es constituir su paraíso fiscal, pero en toda España. Si España fuera un paraíso fiscal, pues habría también un paraíso laboral y no estaríamos hablando de estos datos pero vamos, de paro. Que sí que es cierto, y además, sin prejuzgar, por supuesto, que en todo el mundo existen tolerados, además lo decías tú, tolerados por los estados, cuando no constituidos o alentados por ellos, pero evidentemente para aquellos que tienen un estatus, sobre todo si son personas, si son empresas, hasta lo entendemos, es decir, una situación económica, política elevada, que puedan disfrutar de estas ventajas muchas veces legalmente. Y yo ya no entro ni siquiera al fondo del asunto. Yo simplemente me limito a pues sugerir que no recomendaría a nadie que tuviera una presencia pública en un Estado, pues otra cosa es una empresa o, como tú decías pues la corporación industrial para obtener beneficios que al final repercuten en la propia actividad industrial, por ejemplo, de un banco, ¿no? O como le pagabais a creo que un intermediario, ¿no? Financiero, etcétera. Pero sí que, sin embargo, creo que estarás de acuerdo que estéticamente, formalmente, es decir, porque este despacho de abogados parece ser que también asesoraba en la compra del famoso ático de Ignacio González, a Urdangarín, a Gaddafi, pero ¿para qué va un individuo? Etcétera.